¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por seguir conectados en Periodista 360. Hoy, para hablar de presente, vamos a tener que hablar de pasado y de futuro. De pasado porque cuando se habla de la herencia que quedó de la década del kirchnerismo, se habla generalmente de números y de estadísticas. Pero hay otras cosas más también que se heredaron, como polémicas y debates que calaron hondo, que son muy profundos y que todavía no se resuelven. El tema de los derechos humanos es uno de ellos. Está con nosotros una de las dirigentes que yo, por lo menos, más respeto en el tema. Es Graciela Fernández Mejide. Con ella vamos a hablar no solo del tema de las cifras, de la cantidad de desaparecidos, sino vamos a hablar un poco más profundo sobre el tema de los derechos humanos, que es qué nos dejó el kirchnerismo como herencia en materia de derechos humanos y dirigentes de organizaciones de derechos humanos, entre otros temas también. Y para hablar de futuro vamos a hablar con una dirigente del Frente Renovador, que nos va a explicar qué es lo que está pasando con la seguridad y qué es lo que el Frente Renovador está pensando para tratar de encarar este tema. La presentación y los entrevistados. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspicia este programa Banco Provincia. Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa. Claro, es simple. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Entre otras cosas, el kirchnerismo, y de esto me hago cargo yo, devaluó los derechos humanos, o por lo menos la palabra, el debate serio de los derechos humanos, haciendo uso de incluso las organizaciones que defienden los derechos humanos. Graciela Fernández Mejide es una de las personas que más respeto en esta área y que me parece salió indemne de esta década en donde muchos dirigentes de los derechos humanos quedaron devaluados. ¿Se siente eso? ¿Eso fue así? Sí, yo creo que tiene que ver más que nada con el origen de por qué los Kirchner, cuando llegan Néstor Kirchner, toma el tema de derechos humanos, del cual nunca había estado interesado. Ya no digo convencido siquiera, ha demostrado una ignorancia profunda del tema, ni en su provincia ni a nivel nacional. Porque él venía de un 22% de unos votos que no se terminaron de definir porque Menem se retiró y era muy poco conocido. Entonces tenía que presentarse. La gran vidriera siempre es Buenos Aires y, lógicamente, siendo gobierno nacional, estás acá. Y acá había quedado en un progresismo, y no solo acá, sino en algunas otras ciudades, un resentimiento por las leyes de amnistía. Tanto la obediencia de vida como después los indultos sucesivos de Menem. Se sintió que se había cortado un fluir de la justicia con respecto a los militares. Retoma ese tema y lo retoma, y yo digo ignorancia porque cuando va por primera vez a visitar la Escuela de Mecánica de la Armada, que seguramente estratégicamente le dijeron anda ahí, se plantea y dice es la primera vez que el Estado entra acá. Sí. Y a ustedes les consta, a los periodistas, claro, que la CONADEP ingresó varias veces, nosotros éramos funcionarios, no hubiéramos podido entrar si el Estado no lo hubiera... Fue muy criticado en ese momento, ¿no? Como tampoco no reconocer los valores de lo que había hecho Alfonsín. Claro, ahora estamos siempre hablando, y digámoslo bien en claro, de los derechos humanos referidos a los 70, es decir, a lo que fue la brutal violación a la vida, la libertad, la integridad física. Después, si querés, tenemos un minuto, hablamos de los otros derechos a los cuales todo el mundo debería tener acceso. En ese sentido, la política de los Kirchner se limitó a reiniciar los juicios. En ese momento,
muchos, hasta el propio Alfonsín, dijo, me parece bien, ha cambiado los tiempos, los militares ya no son amenaza, no se pone en peligro la democracia, se los puede seguir juzgando. Para mí, la dificultad grande que hubo, por un lado, en cuanto a lo estrictamente técnico, es que se siguió como antes y querella por querella, sin dar la oportunidad a que alguien aportara a la verdad que hasta ese momento siempre fue aportada por las víctimas. Víctimas sobrevivientes o familiares de. Nunca los militares ni las fuerzas de seguridad dieron información que permitiera o encontrar a un nieto desaparecido o identificar cadáveres o saber qué había ocurrido con los desaparecidos, que es la gran pregunta que sigue todavía. Y en realidad es el resultado de que al final quienes tuvimos que matar a los desaparecidos fuimos los padres. Es muy horrible la frase, eso, es muy horrible, pero es porque nunca tuvimos información. Y un día, buscando desaparecidos, llegamos a una conclusión racional, el sentimiento iba para otro lado, estoy buscando un muerto, no un desaparecido. Bueno, esos muertos, la mayoría, todavía queda pendiente esa pregunta. Y creo que fue una mala política, sin garantizar que hubiera sido excelente, el no haber permitido que existiera una figura como del arrepentido. Reducir la pena contra información fidedigna y comprobable. ¿Qué pasó con las organizaciones de derechos humanos? Y, por ejemplo, tomemos madres. A ver, pero Dale. Nunca creyó que ese apoderamiento de las banderas de derechos humanos por parte de los Kirchner era sincero. No, pero además porque yo conocía cuál había sido su actitud en la propia provincia, donde se suspendió la enseñanza, el recordatorio los 24 de marzo, que era obligatorio en las escuelas y colegios, en el momento en que Kirchner necesitó más votos para dejar de ser intendente y ser gobernador. Y hubo una disposición de la Secretaría de Educación, obviamente, en ese momento la jefa de campaña de Kirchner era su mujer, Cristina, para que se suspendieran esas clases. Es decir, con la excusa de que la mayor parte de las maestras y profesores, lo cual es posible que fuera cierto, pertenecían a la familia militar y les dolía tener que hablar de la dictadura. Bueno, 4.500 votos fue eso, un montón, y lo transformaron en gobernador. Y no solo eso, sino Ahora, otros, pero ¿no? ¿por qué no le pasó el mismo al resto de los dirigentes de derechos humanos? ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué Carlotto, etcétera, etcétera, no lograron visualizarlo? Yo te pediría que le preguntaras a ellos, porque no sé qué convicciones tienen ahora. Y separaría también. La Carlotto, más allá de otras situaciones familiares, etcétera, sigue junto con un grupo de abuelas sobrevivientes. Hay que pensar también en que biológicamente todas nosotros hemos envejecido y muchas han muerto. Pensá que yo tengo 85 años y era de las más jóvenes, porque mi hijo tenía 17. Yo creo que el trabajo que hicieron las abuelas sigue siendo eficaz y lo vemos a cada rato. Sí, a cada rato. Digamos, hay que una nos buena vuelven noticia. a traer la perversión de aquella época. Cada joven adulto que hoy aparece y su identidad le fue borrada, vuelve a traer esa perversidad de haber robado a los chicos. Ahora, ¿la cifra es una cuestión importante? ¿Termina siendo una cuestión importante No. si fueron 8.000, 30.000 o 15.000? Yo creo que lo que para mí es importante, para mí, y no me siento dueña del tema para nada, que quede claro, es el respeto por cada persona que desapareció. El haber tenido todos los datos posibles y la mayor cantidad de datos sobre las circunstancias de su desaparición. Cuando uno dice 30.000, está claro que es una cifra simbólica, porque la pregunta que te queda, si vos vas hoy a cualquiera de los lugares donde hay lista, con nombre y apellido, tanto el monumento en la Costanera, como la lista que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, como la lista de la CONADEP, todos están alrededor de entre 8.000 y 9.000, con diferencias según que se haya tomado del 69, pero están ahí. Pero están ahí.
pensás que hay una Argentina donde 20.000 familias no hayan denunciado la desaparición de un familiar? Donde compañeros de militancia que dicen nuestros compañeros desaparecidos no saben a quién más denunciar como desaparecido. Que no hay vecinos, amigos, compañeros de trabajo que no hayan denunciado la desaparición de 20.000 personas más. ¿Y cuál es la ¿Crees que es explicación que dan posible? entonces para decir que efectivamente es de 30.000? Mira, una explicación anterior, donde yo te diría que hasta fue legítimo. Plena dictadura, gente que se exilió, que pertenecía, muchos de ellos a la conducción de Montoneros, si no la más alta, alguna conducción, pero más allá de ello, abogados, militantes, armaron una pequeña comisión en Europa de argentinos que denunciaban lo que estaba pasando acá. Se dirigieron a las organizaciones internacionales, sobre todo a las Naciones Unidas, y en esa época lo que había era el genocidio, pero no había una convención sobre desaparición forzada de personas, que vino muchísimo después, ya nosotros en democracia, y tuvo mucho que ver, desgraciadamente, con los desaparecidos de la Argentina y el trabajo que se hizo. Es decir, en ese momento, 77, entendieron Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Matarolo, Lili Mazzaferro y algunos otros que conformaban ese grupo, que había que denunciar que en la Argentina había habido genocidio. Cuando vos hablas de genocidio tenés que hablar de un grupo muy grande de personas, una direccionalidad en la muerte o la desaparición, y esa fue lo Digamos que que les fue movió. una construcción. Fue una estrategia, Una yo diría. construcción estratégica para lograr un fin noble, digamos. Noble. Ahora, eso entró, y Sí. me lo dijo a mí el propio Duhalde, que fue quien me explicó por qué, porque yo le pregunté cuando escribí otro libro, La Sí. historia íntima de los derechos humanos, chocó cuando Madre llega con la consigna aparición con vida, porque no reconoce la muerte de ningún desaparecido, que también era una consigna estratégica. Claro, claro. Se chocan y hay fuertes discusiones incluso en Europa. Aún así, termina con que la cifra queda instalada, es un símbolo, Claro. y bueno, puede estar ahí como símbolo. A ver, se enojaron muchísimo y se siguen enojando muchísimo, Carlotto, etcétera, etcétera, cuando se les habla de una cifra menor o de esta historia, ¿no? Una construcción lógica y genuina, pero una construcción al fin. Bueno, el problema de que la gente se enoje me parece que tiene mucho que ver que se salga del testimonio, que es legítimo dar el testimonio tal y como a uno le ocurrió, y se pase a lo que se puede llamar la verdad histórica. No es fácil meterse en la verdad histórica cuando uno está directamente afectado, porque hay que pensar a entender o a querer entender por qué pasó, qué había pasado antes, cuáles fueron las consecuencias. No es sencillo, es un desgarro y muchas veces se lo ve como traición. Que uno no se aferre a solamente el testimonio, ¿no? Graciela, ¿lo ve el gobierno de Macri pudiendo sobrellevar el tema de derechos humanos? Mira, hasta ahora, y si nos referimos, seguimos refiriéndonos al pasado, estrictamente, no ha modificado nada. Yo creo que lo único que se modificó, pero tampoco, ya me parece que venía, fue que detenidos mayores de 70 años, militares procesados y condenados, muchos que están enfermos o demás, terminen su detención en su casa, Sí. y eso me parece justo, me parece lógico. Por lo demás, los juicios siguen y el Estado sigue siendo querellante en algunos casos, tanto el Estado provincial como el Estado nacional. Es decir, que aquello que se anunciaba de que se iban a terminar, que iba a haber una amnistía, qué sé yo No qué, pasó. no pasó. Ahora pongamos el otro aspecto del tema de derechos humanos, A ver. el aspecto de los derechos culturales, sociales y económicos. Y ahí ya nos vamos a la agenda moderna, a la agenda Sí, los derechos humanos que hoy nos preocupan. y que nos deberían preocupar siempre, y también entonces. Nosotros decimos derechos humanos e inmediatamente pensamos en los 70, porque la sociedad argentina, ni por derecha ni por izquierda, previo y durante toda la confrontación que hubo en los 70, le importó tres pepinos el término derechos humanos, Claro. o democracia siquiera. Entonces, es un tema muy liberal.
¿Y hoy se debate desde ese ángulo los derechos humanos? Se debate, yo creo que no hay un debate sobre eso. Hay secretarías de derechos humanos, pero en realidad no hay un debate instalado, aun cuando sin quererlo se está haciendo en la particularidad. Hoy está instalado, por ejemplo, desde las nuevas cifras del INDEC que reconfirman la del Observatorio de la Universidad Católica, que hay 30% de gente que está en la pobreza. Es decir, 1/3 de nuestra sociedad que es carente y 2/3 que sobreviven sin problemas con que eso esté. Bueno, esa es una discusión y eso tiene que ver con los derechos humanos, ¿eh? El tema inseguridad también Por cierto. merodea mucho con el tema de los derechos humanos. Es uno de los temas que vamos a hablar con nuestra es un invitada. tema donde el Estado es importante porque tiene las agencias que trabajan, tanto las policías como la gendarmería, como la prefectura, que dependen de eso, pero también las políticas para tanto lo educacional y básicamente lo educacional, como en salud, como de vivienda, para que la sociedad sea menos injusta. Y más equilibrada. Graciela Fernández Mejide, gracias por la visita. Gracias a vos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Después Florencia Arieto es dirigente del Frente Renovador. Vamos a hablar, entre otros temas, del tema de inseguridad. Ya venimos. Auspicia este programa Banco Provincia. A vos te digo, a vos que para mí es bueno tenerte, muy bueno tenerte. Es bueno tenerte como aliado, como amante, como apoyo y como soñador. Es bueno tenerte en cada rincón. Es bueno tenerte siempre. Es bueno tenerte siempre. Latam y vos, juntos, más lejos. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, gracias por venir. Florencia Arieto es dirigente del Frente Renovador. Varios temas para hablar. Entre ellos podemos enlazar un poco lo que veníamos hablando con Graciela Fernández Mejide del tema de derechos humanos y el tema de inseguridad que, digamos, cruza también el tema de derechos humanos porque el debate es, bueno, ¿y de cuáles son los derechos humanos de las víctimas? Que los ladrones, que los que matan a los ladrones, que los que no matan, que los que entran por puerta giratoria. ¿Es realmente complejo el tema? ¿Se puede solucionar desde un solo partido? Yo creo que no. De hecho, nosotros ponemos a disposición, como dice Sergio, todo lo que tenemos, todos los equipos técnicos, porque nosotros entendemos que la seguridad como política tiene varias patas, ¿no? Coincido con lo que decía Graciela, hay una pata de desarrollo social, porque donde hay desigualdad es muy difícil que no haya violencia. Obviamente policía, justicia, a fondo ahí con la depuración, con la transformación, modernización y todo lo que decimos, pero también una pata que es las cárceles. Si no están esas 4 patas puestas sobre la mesa de lo que es la política de seguridad, solamente tenemos marketing y demagogia, que es lo que vemos hace años de esta parte, depuración de miles de policías en todos lados, y es siempre lo mismo, porque lo que no cambia... la corrupción. Exacto. Entonces, ahora, pero está bien. Pero y no avanza en una sola gestión. Por eso me parece que no depende de un solo partido. Lo que tenemos que decir a la gente política es... de Estado. Tiene que ser política pero de Estado está bien. Y aquí para adelante Déjame varios que años diga va a una cosa llevar, en sí. esto.
Porque yo siento a un dirigente radical, le hago la pregunta. Sí. ¿Se puede solucionar un solo partido? No, me dice. Siento a alguien de Frente Renovador, me dice, no se puede solucionar. Siento un peronista, siento a alguien de Cambiemos. Todos me dicen lo mismo. Ahora me doy vuelta y cada uno se va para su lado. No es que se sientan en una misma mesa, convencido de que cada uno no lo puede solucionar, no se sientan en una misma mesa para solucionarlo todos. Mira, en nuestro caso nosotros no gestionamos. Nosotros pagamos el costo de ser una oposición responsable en un país dicotómico, que se ha construido sobre las dicotomías, en este caso o en esta coyuntura, kirchnerismo, antikirchnerismo o macrismo, antimacrismo. Y en el medio un gran volumen de gente que trabaja cada día, que se levanta, que necesita que las pymes le incentiven para no echar gente, que la roban cuando va a tomar el colectivo. Digo, toda esa gente no está en la dicotomía. Eso está en el mundo, en el mundillo político, como decimos. Ahora, nosotros firmamos el proyecto, o por lo menos la política que es Argentina sin narcotráfico, que hizo el macrismo. Le votamos las herramientas para que salir de los holdouts, en el caso de la gobernadora, de emergencia administrativa, emergencia en seguridad, para que ella tenga las herramientas después de lo que recibió, para que pueda gestionar lo que tenga que hacer. El senador Donofrio, que es nuestro presidente del bloque en la provincia de Buenos Aires, y Ramiro Gutiérrez, que es uno de los especialistas que armó el Código Penal que nosotros tenemos presentado y procesal penal, le puso a disposición al ministro Ritondo nuestro plan de seguridad. ¿Cómo entendemos primero que hay que dividir a la bonaerense? Porque si no es incontrolable. O sea, vos lo que decís es, el que tiene que convocar es el gobierno. No sé si convocar, recibir o por lo menos aplicar lo que nosotros creemos que tiene que ser la construcción de la seguridad, que dista mucho de ser demagógica, que dista mucho de ser marketinera, que dista mucho de ser resuelta en un año. Lo que decimos es, nosotros trabajamos con equipos y en la calle, entendemos cómo es, gente que tiene mucha expertise, que ha puesto a disposición sus conocimientos en un plan de seguridad. Se lo hemos acercado, lo tiene, digamos, el ministro... ¿Qué te dicen? Ellos te dicen, nosotros también trabajamos en la calle, tenemos gente con experiencia, armamos el mejor equipo. Bueno, están haciendo todo mal. Bueno, ¿entendés lo que digo? O sea, uno escucha el gobierno, te dicen eso. Bueno, escucha la oposición y decís lo que decís vos, que tienen lógica, pero decís, la verdad, ¿dónde está? A mí me gusta poner el ejemplo con hechos concretos. La seguridad en términos totales, o sea, la idea de que el delito no va a existir en un mundo injusto, exclusivo, excluyente, y lo conocemos, es muy difícil. De la misma manera que la pobreza cero en términos de no tener un solo pobre. Ahora, o el narcotráfico, cuando sabemos que es una multinacional, el narcocomercio que mueve millones. Lo que nosotros podemos hacer como país es disminuir los índices para que no nos afecte como a la gran mayoría, como ahora nos está pasando. Si vos vas a Tigre, que lo gestionó Massa durante 8 años, bajaron lo que es el robo de autos, que es armado, que genera muertes. En general, para robar el auto, como son autos modernos, necesitan con gente adentro, porque ya no es que hago puente y... Bajó el 85%. Eso es un hecho concreto. La política de seguridad de Sergio Massa en el Tigre es dividir prevención de seguridad, que es una de las propuestas que nosotros ya, está en mi Facebook y en todos los lugares de las redes sociales del Frente Renovador de la Ciudad de Buenos Aires, que estamos haciendo un trabajo de oposición también responsable, es decir, de los 26.000 hombres que va a tener la Ciudad de Buenos Aires a cargo, hay que dividir por lo menos 10.000 para que sean preventivos y el resto que sean investigativos. Porque si mezclamos y todos hacen lo mismo, nadie hace nada. Entonces, el que previene tiene que ir a buscar el delito, tiene que estar atento a la calle para que no se cometa. Después el que investiga tiene que encargarse de encontrar a los culpables. Igual déjame que te diga una cosa, hay un tema, alguna vez lo hablé con Sergio Massa también. No es lo mismo, obviamente, Tigre que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. No. Traspolar lo que se hizo por ahí bien en materia de seguridad en Tigre puede llegar a ser un error querer hacerlo en la provincia de Buenos Aires a nivel global. Digo, la bonaerense, la policía de la provincia de Buenos Aires, que para mí es el peor drama del tema de inseguridad en la provincia, no está en Tigre, o sea, o una partecita está en Tigre, pero digo, después vos te vas a la provincia y tenés que encarar, por ejemplo, ese drama. Bueno, pero nosotros, digamos, no es solo lo poner que camaritas. Nosotros traspolaríamos, la georreferenciación, el avance de tecnología, la inversión, el entrenamiento en RCP. Buenísimo. Digo, eso sí, ahora, nosotros ya lo venimos diciendo, todos, que hay que hacer con la bonaerense. Si nosotros gestionamos, lo vamos a hacer. Mínimo hay que dividirla en 7 partes, en 7 policías regionales que no tengan que ver una con otra. No puede ser que Carmen de Patagones dependa de La Plata. Para eso hay que conocer la provincia. Hoy la provincia está la seguridad manejada en manos de porteños. ¿Por qué no lo hace Vidal, por ejemplo? Porque no conoce el territorio. Primero, pues son porteños. Y es muy vasta la provincia. Suena medio feo no, eso, yo soy de Salto, provincia de Buenos Aires. Y yo siempre digo, yo soy bonaerense y un matancero es bonaerense. Ahora, entre un saltense y un matancero no tengo nada que ver. En nuestras realidades, en nuestra coyuntura, en nuestra estructura. ¿Crees que Vidal no lo hace porque es porteña? ¿O no lo puede hacer porque no es porteña? Conoce. Porque debe tener gente que por lo menos le diga cómo hacerlo. A quien está ejecutando las políticas no lo conoce. Ritondo fue hasta hace 6 meses o hace un año presidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿A lo mejor tiene el convencimiento de hacer otra cosa? ¿Qué?
No sé lo que están haciendo, que a lo mejor están haciendo cualquier desastre, no lo sé. Salió digamos, en todos los medios, en primera plana, que pasaron a manos de civiles las compras de la policía de la provincia. Y eso es mentira porque hace años que está a cargo de la Dirección General de Administración, que es a mano de un civil. Lo que están haciendo, y se lo dijimos y lo venimos reiterando, es marketing. Y están haciendo marketing sobre una cosa muy complicada que es la presunta lucha contra las mafias, que hay muchísimas en la provincia. Después vos ves en la concreción de esa lucha contra las mafias que van a agarrar un quiñelero, cuando en realidad el gran volumen el problema es trata, es armas y es droga. Tienen a una cúpula sospechada, que no tiene sospechada en términos de denuncias, que lo he dicho yo, pero lo ha dicho también parte de su coalición respecto del jefe de la policía, pero aparte no tiene referenciación para la tropa, el jefe. O sea, la gente de abajo que trabaja y que no lo quiere porque para la tropa tiene conocimiento, más allá de que nos corran con no tiene imputación o procesamiento. Debido tampoco, y no hace falta que tenga un procesamiento para saber que es un chorro. Entonces digo, la vara es igual. Nosotros decimos dos cosas concretitas, si querés, en términos estructurales, que pueden hacerla hoy, mañana o ayer. Dividirla en 7 pedazos, una forma de decir, en 7 regiones, porque son distintas y porque es la forma de controlar. Siempre ponemos el mismo ejemplo. El ejército más importante del mundo, que es el norteamericano, los generales de división tienen solamente 15.000 personas a cargo, porque más es incontrolable. Entonces digo, dividirla para poder controlarla y aparte para poder identificar que no es lo mismo un delito cometido en La Matanza con el gran volumen poblacional que en mi pueblo, que tenemos 40.000 habitantes y tenemos otros problemas tan graves pero no iguales. Un lado. Y el otro es que asuntos internos sea externo. Por más que hoy lo escuchamos al ministro y a la gobernadora que está en manos de civiles y qué sé yo, todos sabemos que la estructura sigue siendo policial. Entonces, sorprende de personas que son porteños, por más que lo hayan elegido en el caso de la gobernadora en la provincia de Buenos Aires porque se ha ido a vivir ahí, que cuando ellos promovieron la ley de seguridad pública en la ciudad y salió la metropolitana, que fue sancionada por todos, pero fue una movida oficialista, asuntos internos es una auditoría externa, con control parlamentario. ¿Por qué? Porque es la única forma de controlar realmente la corrupción policial. Hoy no han movido las estructuras. ¿Qué significa? Que según lo que se sabe, han pactado de alguna manera una conducción y el jefe de la policía de hoy, Pablo Bressi, fue jefe de la lucha contra el narcotráfico de Scioli. O sea que en muchas circunstancias, en un tema tan sensible como la seguridad, están haciendo sciolismo. 10 segundos. Esto se lo llevaron así a María Eugenia Vidal, le dijeron, creo que lo pueden aplicar. Yo creo que sí. Y yo creo que fue el convenio o el pacto que hizo Ritondo ante el desconocimiento del territorio bonaerense, porque es porteño, con Granados, que es un gran responsable de la corrupción policial. Florencia Arieto, gracias por la visita. Gracias a vos. Buenas noches, gracias por venir. Nos encontramos la semana que viene. Sigan conectados en Periodista 360.